Vamos a vivir aquí como una familia, así que los forasteros tienen que irse, explicó mi suegra lenta y cuidadosamente, asegurándose de que yo comprendiera. La cara de Nda se puso roja. Se puso la mano sobre la boca, incapaz de contenerse. Nda se echó a reír, lo que provocó que mi suegra también se riera a carcajadas. Justo después de que mi padre falleciera, mis suegros parecían haber estado al acecho. Aparecieron, tratando de apoderarse de nuestro apartamento de gran altura. Rodeada por sus risas, simplemente bajé la cabeza. Mis hombros temblaban. Tal vez sintiendo lástima por mí, Brad me dijo palabras de consuelo. No estés tan deprimida. Te dejé estar al lado de tu padre, así que no deberías arrepentirte. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Por qué no vas a visitar a Ellen, aunque no estoy segura de que ella esté de acuerdo? Sacudí los hombros, conteniendo las lágrimas, pero no pude soportarlo más. De repente, levanté la cara y comencé a reír a carcajadas. Ja 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 ja. Me sequé las lágrimas de las comisuras de los ojos. Haz lo que quieras. Ya me he puesto en contacto con el abogado. Era arrogante por su parte enfatizar que yo había cumplido con mi deber filial. Pensando que se estaban divirtiendo a nuestras espaldas, engañándonos a mí y a mi padre, la ira brotó dentro de mí. Estaba decidida a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Soy Michelle Witte, tengo 53 años. Mi única hija, Ellen, se graduó de la universidad este año y empezó a trabajar. Pensé que estaría más a gusto después de terminar de criarla, pero todavía estoy preocupada por Ellen, que vive sola en la ciudad. Han pasado 6 meses desde que empezó su trabajo, pero no ha vuelto a casa ni una sola vez. Me pregunto si Ellen está comiendo bien, espeté durante la cena con mi marido. El menú de esta noche era carne y patatas, el plato favorito de Ellen. Al comerlo, no pude evitar pensar en su rostro. Acaba de empezar su trabajo, así que sé que está ocupada, pero es exactamente por eso que quiero prepararle comidas nutritivas. Brad estaba justo frente a mí, pero ni siquiera me miró. Tenía el teléfono inteligente en la mano izquierda y lo miraba mientras comía. No estaba concentrado en la comida, derramando el caldo sobre la mesa y haciendo ruidos desagradables al masticar. Brad, ¿me estás escuchando? Brad no respondió. Parecía que mi voz nunca llegaba a sus oídos y las preocupaciones que tenía una vez más se sentían como meros monólogos que acallaban mis sentimientos de ansiedad. ¿Cuándo fue la última vez que Brad y yo tuvimos una conversación adecuada? Nunca pensé que nos convertiríamos en una pareja tan carente de comunicación cuando nos casáramos. Conocí a Brad hace 23 años. Un amigo me lo presentó justo antes de cumplir los 30. Brad tenía una buena educación y trabajaba para una gran empresa, lo que me ponía nerviosa, pero inmediatamente me cautivó su sonrisa amable y confiada. Parecía que yo también le gustaba y empezamos a salir. Siempre planeaba citas en cafés sofisticados y lugares románticos que aparecían en revistas de moda, y siempre me acompañaba. He estado concentrado en mi trabajo y no he tenido mucha suerte con las mujeres, pero conocerte a ti me pareció algo predestinado. Puedo decir que eres la indicada para mí. Sus atractivos rasgos hacían que hasta las palabras más dulces parecieran adecuadas. Era como un príncipe que expresaba abiertamente su amor. Pero yo no era una princesa, era solo una empleada de oficina común y corriente. Estaba ansiosa por saber si era lo suficientemente buena para alguien tan selecto. Mientras tenía tantas preocupaciones, Brad me propuso matrimonio inesperadamente. Si bien debería haber sido un momento alegre, el hecho de que solo nos conociéramos durante 2 meses me puso ansiosa y no pude decir que sí. Cuando le conté mis preocupaciones, me abrazó suavemente y susurró, el matrimonio no necesita emociones adicionales. Para mí, tú eres la mejor. Así que nos casamos y me sentí la mujer más feliz del mundo. Eso fue hasta el día después de nuestra boda, cuando comenzó nuestra nueva vida de casados. Michelle, ¿me vas a dar de comer esto?, dijo Brad con frialdad mientras miraba el desayuno que había puesto en la mesa. Su rostro estaba muy frío y parecía de mal humor, aunque no podía entender por qué. Era nuestro primer día viviendo juntos, así que me había esforzado más en cocinar. Preparé un desayuno abundante, que incluía una tortilla con tocino crujiente, parfait de yogur con bayas y avena, y bollos recién horneados directamente del horno. Solo necesito café y pan por la mañana. Es difícil leer el periódico con otra cosa. Ah, ya veo.
Eres del tipo que no piensa en la eficiencia y disfruta de una comida tranquila e ineficiente por la mañana. Eso es lógico. La actitud de Brad había cambiado por completo desde ayer. Sus palabras me sorprendieron tanto que me quedé sin palabras. Se quedó mirando mi cara de asombro. Esa mirada tonta en tu cara, me gusta, dijo con una sonrisa. Sin embargo, salió de la casa sin tocar el desayuno. Al quedarme sola con la comida intacta, no tuve más remedio que quedarme allí de pie. Había planeado tomarme el día libre en el trabajo para ordenar la casa, pero sus palabras me sorprendieron tanto que no podía moverme, ni física ni emocionalmente. Alrededor de las 9 de la mañana, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, mi suegra y mi cuñada Nelda entraron en la habitación sin saludarme. Michelle, parece que trataste de impresionar a Brad con tu comida esta mañana, pero fue inútil. Brad no es un hombre sencillo al que se pueda manipular con la comida, continuó mi suegra sin detenerse a respirar. Brad siempre come pan en casa y va a trabajar como de costumbre. Es una desgracia para él, especialmente tan temprano en el matrimonio. Nelda hizo una mueca como si estuviera disfrutando de la situación. Parecía que Brad había pasado por la casa de sus padres antes de ir a trabajar esta mañana. Un pequeño malentendido que fue expuesto a su familia, me sentí avergonzada. Nelda miró alrededor de la habitación y suspiró dramáticamente. Mamá, mira, todavía hay cajas de mudanza en la esquina de la habitación. Michelle es descuidada, ¿no? Oh, estaba a punto de limpiarlas, respondí desesperadamente. Pero mi suegra lo descartó de inmediato. Sin excusas. Mira, eres solo una empleada de oficina común y corriente que habla y no hace nada. No eres una buena pareja para Brad, en absoluto. Deberías estar agradecida de que haya aceptado a alguien como tú, dijo mi suegra. Ahora haz un poco de té. Al menos deberías poder servirte sin que te lo digan. Me apresuró. Preparé rápidamente el té y se lo ofrecí. Después de tomar un sorbo, mi suegra resopló de risa. Esto es terrible. El té es demasiado suave. Para alguien que trabaja como oficinista sirviendo té, esto es bastante pobre. Tanto. Mi suegra como Nelda sorbieron su té hirviendo. Me pregunto si Brad está realmente satisfecho con una chica así. Bueno, tal vez eso es lo que obtienes de una nuera que le gusta a Brad, tú Michelle. A pesar de sus comentarios insinuantes, no pude encontrar el coraje para hablar frente a la familia de mi esposo. Nelda vivía en casa. Era soltera y se rodeaba de mercancías ociosas. Ni siquiera era una oficinista regular como yo, y recientemente dejó su trabajo a tiempo parcial en un supermercado. A pesar de que me dolieron sus comentarios, no tuve margen para discutir. Había esperado una dulce vida de recién casada, pero mi esposo me despreciaba, y mi suegra y Nelda a menudo hacían comentarios sarcásticos. Esta no era la vida que había esperado. No podía considerar el divorcio justo después de casarme. Medio año después, mientras yo estaba preocupada, me quedé embarazada y finalmente di a luz a Ellen. La maldad descarada de mis suegros disminuyó. No fue porque fueran demasiado crueles como para reprender a una madre delante de un niño pequeño, sino porque Nda se obsesionó con la popular ola coreana. Mi suegra también se entretuvo viendo series de televisión de la mañana a la noche y haciendo peregrinaciones a sitios de drama. Como resultado, mostraron menos interés en mí y en mi hija. Lamentablemente, Ellen no sentía el amor de su abuela, pero mantener una distancia adecuada de alguna manera había mantenido la calma en nuestro hogar. Brad parecía satisfecho siempre que yo comprendiera y apoyara plenamente su ritmo de vida. El tiempo pasó volando y, antes de que me diera cuenta, llevábamos casados 23 años. Aunque no puedo decir que soy extremadamente feliz, hemos estado viviendo una vida estable y sin incidentes. Pensé que el tiempo simplemente seguiría pasando tranquilamente. Sin embargo, Brad sugirió algo nuevo. ¿Qué tal si vivimos juntos ahora? Me sorprendí tanto que dejé caer mi cuchara. La voz de Brad, que no había escuchado en un tiempo, parecía casi una alucinación. ¿Qué, jadeé, sintiendo que la sangre se me iba de la cara? Pensé que se refería a vivir con mi suegra, pero estaba equivocada. ¿Tu padre no va a reconstruir su casa? Pensé, ¿por qué no vivir juntos entonces? Le había mencionado a Brad la situación de la casa de mi padre hace unos días, pero no obtuve ninguna reacción en ese momento. Sin embargo,
Parecía que había estado escuchando después de todo. Es ridículo que quiera reconstruir su casa a sus 80 años, incluso si la casa está envejeciendo. Bueno, eso es probablemente solo una excusa. Seguramente quiere acercarte construyendo una casa nueva. Tu madre falleció hace unos años y tu padre está envejeciendo. Vivir solo debe ser duro. Aunque estaba confundido por la inesperada sugerencia, traté desesperadamente de entender. Pero, ¿sabes? Preferiría vivir en un apartamento, no en una casa unifamiliar. Somos nosotros los que vamos a vivir allí a largo plazo, no tu padre, así que espero que este poco de egoísmo pueda ser excusado a cambio de vivir juntos. Sin burlarse de mi silencio atónito, Brad continuó en un tono amable. Elo, estoy preocupado por ti, Michelle. Te preocupas demasiado por Ellen. Ahora que finalmente estás libre de la guardería, es hora de comenzar la segunda fase de tu vida. Cambiar de entorno ayudará a refrescar tu estado de ánimo. Gracias, Brad. Aunque podría parecer distante, había estado considerando mis sentimientos. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Inmediatamente hablé con mi padre sobre la posibilidad de mudarnos juntos y él estaba muy contento y no podía agradecerle lo suficiente a Brad. Una vez tomada la decisión, Brad actuó rápidamente, como si lo hubiera estado considerando desde el principio, y alquiló un nuevo apartamento en un edificio alto. A pesar de que Brad trabaja en una gran empresa, optar por un apartamento en un edificio alto fue una sorpresa. Solo recibo una asignación mensual para gastos de manutención y no estoy al tanto de nuestros ahorros, pero cuando revisé el precio de mercado del apartamento, mi cabeza comenzó a dar vueltas. Ahora que Ellen es independiente, ya no tengo ganas de vivir en un apartamento tipo familia. Quiero comenzar la segunda etapa de mi vida. Dado que va a ser nuestro último hogar, creo que está bien darme un pequeño capricho. Parecía que mi padre ya había aceptado y los planes habían ido avanzando sin que yo lo supiera. Aunque me sentía un poco ansiosa, vivir en el apartamento en un edificio alto era muy cómodo. Se suponía que esta hermosa casa nueva sería el comienzo de una segunda etapa satisfactoria en mi vida. Sin embargo, mi relación con Brad se fue deteriorando poco a poco. Hubo alguna conversación hasta la compra de la nueva casa, pero después, el silencio anterior regresó. Además, sus horas extras y viajes de negocios aumentaron, y apenas venía a casa. Tal vez Brad no puede relajarse en casa porque mi padre está allí. Mi padre se veía triste y parecía haber perdido su energía, confinándose en el pequeño espacio. Papá, ¿ya no vas a tus clases de baile de salón o haces karaoke? Parece que no ha sido desde que nos mudamos. He decidido dejarlo. ¿Por qué? Bueno, está bien. Puedo pasar tiempo contigo. Eso es suficiente para mí. Mi padre perdió sus pasatiempos y parecía haber envejecido rápidamente. Incluso cuando lo animé a salir, curiosamente solo salía a caminar a altas horas de la noche. Luego, solo un año después de que comenzáramos a vivir juntos, mi padre fue llevado de urgencia al hospital debido a una enfermedad. Mientras se preparaba para su hospitalización, encontré una libreta escondida entre su ropa cuando abrí su cajón. Me pareció mal revisar los artículos de mi padre, pero algo no encajaba. Cuando abrí la libreta, se reveló una verdad sorprendente. Papá, ¿de qué se trata todo esto? Corrí al hospital y me enfrenté directamente a mi padre. Sin embargo, él solo sonrió. Pasar tiempo con Michelle fue la mayor felicidad para mí. Estoy agradecida con Brad por eso. Pero en realidad, ¿hay algo en él? Las palabras de mi padre me sorprendieron y no pude ocultar mi perturbación. En silencio, mi padre tomó mi mano entre las suyas. Unos días después, mi padre falleció en paz. Cuando me comuniqué con Brad, respondió con un tono alegre. Oh, eso fue más rápido de lo que pensaba. Después, ocurrió un desastre que pareció atravesar mi dolor. Mientras buscaba una foto para el servicio conmemorativo en casa, se abrió la puerta principal. Pensé que era Brad regresando, pero escuché varios pasos. ¿Podemos poner estas cajas aquí? Los recién llegados eran trabajadores de mudanzas que llevaban cajas de cartón. Detrás de ellos apareció mi suegra. Oh, Michelle, tú también estás aquí. Nelda y Brad estaban con ella. Mientras llegaban cajas tras cajas, pregunté asombrada, ¿para qué son estas cajas? ¿No lo ves? Una empleada de oficina que sirve te parece no tener mucha visión.
Nelda y yo nos vamos a mudar aquí. Mi suegra respondió con indiferencia. Ella y Nelda intercambiaron miradas y se rieron juntas. Nelda agregó con insistencia: expresamos nuestras condolencias. Sí, nuestras condolencias. Ahora, ¿podrías irte, por favor? Mientras yo permanecía desconcertada, Brad, que había estado en silencio, de repente se rió. Michelle no lo entiende. Explícaselo en términos más sencillos. Entonces mi suegra comenzó a explicar lentamente. Vamos a vivir aquí como una familia, por lo que los forasteros deben irse. Ella me explicó esto lentamente y con cuidado para asegurarse de que yo lo comprendía. La cara de Nelda se puso roja mientras se ponía la mano sobre la boca, sin poder contenerse. Nelda se echó a reír, lo que provocó que mi suegra también se riera a carcajadas. Ahora que el viejo problemático se ha ido, esta casa nos pertenece. Su risa resonó por la casa que una vez había prometido un nuevo capítulo en mi vida, ahora convirtiéndose en una escena de traición y pérdida. Rodeada por la risa de mi suegra y su compañía, bajé la cabeza, mis hombros temblando. Tal vez sintiendo lástima por mí, Brad me ofreció algunas palabras de consuelo. No estés tan deprimida. Te dejé estar al lado de tu padre, así que no deberías arrepentirte. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Por qué no vas a visitar a Ellen? Aunque no estoy segura de si ella estará de acuerdo con eso. Estaba temblando, conteniendo las lágrimas, pero no podía soportarlo más. De repente, levanté la cara y comencé a reír a carcajadas. Ja 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 ja. Me sequé las lágrimas de las comisuras de los ojos. Por favor, haz lo que quieras. Ya he contactado con un abogado. Brad y los demás torcieron las caras sorprendidos. ¿Se ha vuelto loca? ¡Qué espeluznante! Ignorando sus reacciones, salí de la casa. Su presunción de hacerme un favor al permitirme cumplir con mis deberes filiales era ofensiva. Pensando que se habían estado divirtiendo a nuestras espaldas, engañándome a mí y a mi padre, la ira brotó dentro de mí. Estaba decidido a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Por el momento, los dejé de lado y me aseguré de que el funeral de mi padre transcurriera sin problemas y sin disturbios. Por supuesto, ningún familiar de Brad asistió. Después de despedir con éxito a mi padre, comenzó mi venganza. No regresé a casa, sino que me alojé en un hotel de negocios. Luego, el domingo siguiente, volví al apartamento de gran altura, con mi determinación firme. Usando las llaves que tenía, abrí la entrada y llevé a muchos familiares al apartamento. Nelda, vestida con ropa informal de estar en casa, soltó un grito de sorpresa. ¡Ay! Su horrible grito hizo que Brad y mi suegra fruncieran el ceño con asombro. Los parientes que traje conmigo rápidamente comenzaron a empacar cosas de la habitación en cajas. Estoy aquí para organizar algunas pertenencias, anuncié al entrar. Al principio, mi suegra respondió con un asentimiento. Ah, pero... Su actitud cambió rápidamente y dijo bruscamente: ¿por qué de repente? Esto es absurdo. Es absurdo. Pero tú y Nelda se mudaron aquí de repente sin decirme una palabra, ¿no? Repliqué. Mientras mi suegra y Nelda estaban enojadas y conmocionadas, Brad rápidamente se dio cuenta. Oye, no toques nuestras cosas, gritó a los familiares, quienes habían comenzado a empacar no solo mis cosas sino también los muebles y los electrodomésticos. Mis parientes, que estaban un poco confundidos, dejaron de empacar, pero los insté a continuar. No se preocupen. Son mis pertenencias. Llévenlas a la nueva casa y sus cosas al trastero, les ordené. Mis parientes asintieron y continuaron empacando todo lo que había en la habitación. ¿Qué están haciendo sin permiso?, exclamó Brad. ¿Sin permiso? ¿No es eso exactamente lo que hicieron?, les espeté. Mientras mis parientes iban y venían, apareció un hombre de traje. Este caballero está aquí hoy de parte de una agencia inmobiliaria para tasar la propiedad, lo presenté. ¿Tasación?, reaccionó Brad en estado de shock, demasiado desconcertado incluso para aceptar la tarjeta de presentación que le ofrecieron. Sí. ¿Puedes pensarlo un poco, Brad? Estoy planeando poner este apartamento a la venta. Brad, mi suegra y Nelda estaban todos con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Incapaz de contenerme, me reí en voz alta ante sus expresiones atónitas. ¿Por qué te sorprendes?
Esta casa la compró mi padre y ustedes no tienen derecho a vivir aquí. Mientras tanto, mi suegra, presa del pánico, insistió, ¿qué quieres decir? ¿No fue que el padre de Michelle ayudó con el pago inicial? Al presionar a Brad para que respondiera, parecía que tenía la idea equivocada de que mi padre solo había contribuido con una pequeña cantidad de dinero. Brad permaneció en silencio. Cuando la habitación se calmó, le expliqué la situación. Realmente aprecié la sugerencia de Brad de que viviéramos con mi padre, pero resulta que solo estaba detrás de los bienes de mi padre. En realidad, Brad había persuadido a mi padre para que comprara el apartamento sin mi conocimiento, y esa era la condición oculta de nuestra cohabitación. Mi padre había agotado sus ahorros para comprar el apartamento. ¿Cuál es el problema? Es más inteligente que nosotros compremos un apartamento que una persona mayor reconstruya una casa innecesariamente. Es una inversión inteligente. Al final, Michelle cumplió con su deber filial, así que no hay necesidad de quejas, dijo Brad con confianza. De hecho, estoy agradecida por el tiempo que pasé con mi padre, respondí. La confianza de Brad era repugnante. Recordar la cuenta bancaria de mi padre me dolía. Al principio, la vaciaron para comprar el apartamento. Después, tan pronto como llegó la pensión, la retiraron de inmediato. El hecho de que mi padre disfrutara menos de sus pasatiempos se debía a que ya no tenía libertad financiera. No solo los ahorros, sino que también retirabas la pensión para cubrir los gastos de manutención. ¿Qué tan codicioso puedes ser? Incapaz de soportar mi mirada directa, Brad apartó la mirada. Sin embargo, ahora me alegro de que mi padre haya comprado este lugar. Como su única hija, heredé esta casa y puedo ponerla a la venta de inmediato. Habría sido problemático si hubieras contribuido incluso con 10,000 pesos para convertirlo en propiedad conjunta. ¿De qué se trataba? ¿Los forasteros deberían irse? No me hagas reír. Ustedes son los que deben irse de esta casa. Para cubrir el rostro avergonzado de Brad, mi suegra dio un paso adelante. Sí, lo siento. Fue un error de nuestra parte. Mi hijo ha causado problemas. ¿Es eso suficiente? Lamentamos haber usado el dinero de tu amado suegro, pero él falleció. ¿Por qué culpar a Brad por algo en lo que estuvo involucrada una persona muerta? Michelle, eres persistente, dijo mi suegra, cambiando completamente de tema, al darse cuenta de la terrible situación. Mientras tanto, Brad se acercó a mí. ¿Quién dijo que eres un forastero? Detén esta broma ridícula. Broma. Somos familia. Vinimos porque pensamos que te sentirías solo después de la muerte de tu suegro. ¿Por qué no vivimos juntos de manera agradable? La audacia de ellos actuando como familia después de intentar echarme fue más que exasperante. Ya ni siquiera me sentía enojada. Brad, ¿qué piensas? ¿Soy un extraño? ¿Estás pensando en divorciarte? Respondió Brad con una voz casi inaudible. No estoy planeando divorciarme. Solo te amo a ti, Michelle, así que por favor no digas nada sobre vender la casa. El Brad que una vez me había menospreciado ya no estaba allí. Al ver a Brad agachar la cabeza avergonzado, no podía entender por qué había sido tan complaciente con él. ¿Me amas? Eso es mentira. Después de todo, solo estás detrás de la casa que heredé, dije provocativamente. No. Realmente te amo, replicó Brad. Basta. Me estás enfermando. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras después de tener una aventura? Eso es desvergonzado. En ese momento, lo confronté con varias fotos. Había fotos de Brad entrando a un hotel con otra mujer, luciendo íntimo. Brad no tenía margen para la negación. ¿Qué es esto? Tartamudeó. Son fotos que recibí de papá, le informé. ¿De ese viejo tonto? Brad no venía a casa y solo exigía dinero. Papá había sospechado todo el tiempo. Me sorprendí porque no había dudado de él. Cuando pasas mucho tiempo con alguien, no notas las anomalías. No sabía cuánto tiempo llevaba engañándome, pero sentí que todo el tiempo que pasé con él había sido en vano. Me dolió. Mi padre, que no estaba acostumbrado a usar la cámara de su teléfono móvil, había tomado varias fotografías de la infidelidad de Brad. Había dudado si contármelo o no,
pero había reunido pruebas durante sus supuestos paseos nocturnos. Justo antes de morir, me contó sobre la infidelidad junto con los problemas económicos. Divorciémonos, inicié. Pero, Michelle. Brad intentó intervenir. Lo interrumpí. ¿Crees que tienes otra opción? Brad apretó los dientes. Mi suegra se aferró al brazo de Brad, susurrando acusaciones. Esto no es lo que habíamos planeado. Pensábamos que Michelle era solo una simple oficinista a la que podíamos manipular fácilmente. Al confirmar que me habían elegido como compañera de matrimonio simplemente como ama de casa, finalmente entendí por qué la actitud de Brad se había enfriado después del matrimonio. Resultó que el padre de la supuesta ama de casa era una persona acomodada y se lo consideraba útil y explotado. De manera similar, una empleada doméstica debe ser obediente. ¿Por qué te resistes? Solías ser muy callada y ahora te has vuelto más lista con la edad. Esto es un fraude matrimonial. Brad fue engañado. Gritó mi suegra mientras se aferraba a Brad. Me dolía acorralar a una suegra que lloraba, pero no podía permanecer callada por más tiempo. Sigues burlándote de mí como si fuera una simple empleada doméstica, pero ¿no es todo eso cosa del pasado? Traer problemas de hace décadas a los tiempos modernos con puntos de vista tan anticuados es extremadamente retrógrado. Es como si te estuvieras declarando obsoleta. ¿No te parece vergonzoso? Mi suegra estaba visiblemente enojada. ¿Cómo te atreves, una simple nuera, a hablar así? Rugió. La atmósfera se sentía tensa, la realidad de nuestras relaciones fracturadas era claramente evidente. La casa, una vez un símbolo de unidad familiar y prosperidad potencial, se había convertido en un escenario de traición y secretos expuestos, subrayando el enorme abismo de malentendidos y manipulación que había apuntalado lo que una vez creí que era una relación amorosa. Brad, con lágrimas en los ojos, levantó la voz en desafío. No podrías vivir sin mí. Tembló como un perrito tratando de mantenerse firme. Brad, sabes que yo también trabajo. Tal vez mi salario no fue suficiente para el alto alquiler o los gastos de educación de Ellen. Las lágrimas brotaron de los ojos de Brad, pero continué. Puedo ganar lo suficiente para cubrir mis gastos de vida. Fue difícil equilibrar la crianza de un niño y el trabajo, pero estoy realmente contenta de haber seguido adelante. Gracias por todo, Brad. Adiós. Mi suegra me miró con furia. Mientras Nelda intentaba intervenir, mi suegra la ignoró y gritó sus verdaderos sentimientos. Una nuera no necesita juicio ni dinero. Ser estúpida es suficiente. Su voz resonó en la habitación ahora vacía, desprovista de muebles. Nelda se desplomó en el suelo. Brad miró al cielo. Las disputas posteriores fueron intensas, pero finalmente, la casa se vendió y el divorcio de Brad se concretó. Cuando presenté la solicitud de división de bienes debido a su infidelidad, Brad aceptó en silencio. Ayúdenme. Casi no tengo ahorros. Mientras derrochaba dinero, resultó que su salario era mucho menor de lo esperado. A pesar de trabajar en una gran empresa con un alto nivel educativo, no había ascendido a un puesto útil. Incluso después de cumplir 50 años, no se le encomendaban tareas importantes y apenas hacía horas extras. Como resultado, su salario neto era casi el mismo que el de un empleado nuevo. Por supuesto, sus afirmaciones de que estaba fuera por negocios o haciendo horas extras eran mentiras. Estaba teniendo una aventura. Por eso se derrumbaba cada vez que hablábamos de dinero. ¿Qué había estado haciendo Brad exactamente en su trabajo? La idea de que tal vez no hubiera hecho nada más que sacar copias y servir té era casi ridícula. Me aseguré de recibir una cantidad sustancial en la división de bienes de Brad sin piedad. Justo cuando todo parecía arreglado y me sentía aliviada, solo 3 meses después del divorcio, Brad se acercó a mí y me sugirió que volviéramos a estar juntos, lo que me hizo estremecer. Michelle, ¿no empezarías de nuevo conmigo desde el principio? Antes, Brad había estado orgulloso de su trabajo. Pero después de nuestro divorcio, se mudó a un apartamento barato de 2 habitaciones con su madre y Nelda. La realidad de su situación y su intento de reconciliación me parecieron patéticos y exasperantes. Mi viaje me había llevado demasiado lejos como para considerar volver con un hombre que se había revelado tan completamente. El salario inesperadamente bajo de Brad sorprendió a su madre, que había contado con sus altos ingresos.
Después de varias discusiones fuertes en su apartamento de paredes delgadas, Brad dejó atrás a su madre y a Nelda. Sintiéndose incompatible con las expectativas de su empresa, renunció a su trabajo. A pesar de haber decidido comenzar una nueva vida con su pareja, una vez que su inestabilidad financiera se hizo evidente, lo abandonaron y finalmente regresó conmigo. Ver que Brad no entendía por completo su propia situación fue desalentador. Cuando exigí la división de la propiedad de su pareja, ella se puso furiosa y acusó a Brad de estar con ella por dinero. Sin embargo, nunca hubo ningún futuro en su relación. No puedo volver contigo, le negué firmemente. Brad se fue, profundamente herido, pero los problemas no terminaron allí. No tenemos dinero. Por favor, ¿puedes ayudarnos o al menos prestarnos algo? Suplicaron la madre de Brad y Nelda. Parecía que Brad había vuelto al lado de su madre. A pesar de afirmar que pertenecía a la élite, pasaba las noches viviendo lujosamente en la ciudad, acumulando rápidamente deudas que parecía ignorar. Sin otra opción, su madre y Nelda empezaron a trabajar a tiempo parcial, aunque esto pareció tener poco efecto. No tengo dinero para prestarle a los demás, les dije. En una familia normal, podría haber considerado ayudarlos en tiempos difíciles, pero me habían tratado inequívocamente como a una forastera. Había pasado demasiado tiempo desempeñando el papel de la buena nuera. Desde el divorcio, he disfrutado de una vida sin obligaciones con nadie. Además, mi pequeño apartamento, donde ahora vivo sola, no es solitario porque Ellen me visita con frecuencia. Es un marcado contraste con un hogar con un padre grandioso y una madre sombría. Mamá, has cambiado, señaló Ellen. Sí, tal vez el abuelo me protegió a su manera, dándome el coraje para cambiar, dije mientras le entregaba carne y papas recién hechas, sus ojos se iluminaron de alegría. Estoy tan feliz. Me encanta tu carne y tus papas. Ellen saboreó un bocado, entrecerrando los ojos con satisfacción. Este nuevo capítulo de mi vida, libre de las sombras de la manipulación y el engaño, me llena de una profunda sensación de paz y autonomía. La sensación de felicidad que surge al ser querida por alguien llena mi corazón, incluso me da un sentido de propósito en la vida. Me inspira a seguir transformándome, con la esperanza de volverme lo suficientemente fuerte para proteger a mi hija. No te preocupes. El sabor de la carne y las papas no ha cambiado, le aseguré. Ellen inclinó la cabeza, perpleja, pero parecía aliviada. Espero que estos momentos de paz duren para siempre, un santuario de amor y tranquilidad donde ambos podamos prosperar, libres del tumulto del pasado.